Buenos días, profesor Evelyn Márquez. Mi nombre es Ramírez Violeta José, de la sección F02, segundo año de Derecho. Y mi tema es la Escuela Española del siglo XVI, la escuela de los teólogos españoles del siglo XVI, hasta poniéndole a funcionar en el contexto de las nuevas repúblicas que nacían a la vida jurídica internacional. Invaluable fue su labor de socialización y sensibilización en torno a la importancia de la forma jurídica como única opción racional en la idea de llevar legitimidad y reconocimiento a las relaciones internacionales de los estados y conducción de los pueblos. Todo ello dentro de un proyecto civilizador que infortunadamente los caudillos victoriosos de las nuevas configuraciones estatales truncaron en seguimiento de su propia ambición personalista, pues pudo más la gloria vana personal que la civilización en la conciencia de quienes empuñaban las riendas de los nacientes y de los estados de la época. Positivismo de Kelsen, uno de los máximos exponentes del positivismo jurídico, afirma que la ciencia jurídica, al ocuparse de los mandados jurídicamente, es una ciencia normativa, la cual, para mantener dentro de los límites científicos, aspira a librar la ciencia jurídica de elementos extraños de juicio que no sean normativos. Para que la ciencia jurídica no describe la realidad, no formula juicios de hecho, no es empírica, puesto que sus objetos son enunciados. ¿Cuáles son las fuentes de derecho internacional público? Las tres clasificaciones anteriores son fuentes del derecho internacional público, pero en específico, hablando de las fuentes formales para el caso específico del derecho internacional público, son las siguientes. Primero, tratado internacional. Segundo, costumbre internacional. Tercero, principio general del derecho. Y auxilian esta fuente. La cuarta es jurisprudencia internacional. Quinta, doctrina internacional. ¿Qué son los tratados internacionales? Para Carlos Arellano García, los tratados internacionales son una especie de acto jurídico. ¿Qué es la costumbre internacional? La costumbre internacional se da cuando se desarrolla un definido y continuo hábito de llevar a cabo ciertos actos, en la convicción de que, con arreglo al derecho internacional, son obligatorios o justos. ¿Qué son los principios generales del derecho? Los principios generales del derecho son conceptos jurídicos fundamentales, es decir, que su validez universal se preservan a través del tiempo y del espacio, por lo tanto constituye una fuente formal desde el momento que sirve de base a la creación de normas jurídicas, y bien generales o bien individuales, que es la jurisprudencia internacional. La jurisprudencia es la ciencia del derecho más antigua. En la actualidad se denomina así a la interpretación que la autoridad judicial de ordinariamente una ley, y así se opone a la jurisprudencia, la doctrina como expresión de la ciencia. ¿Qué es la doctrina internacional? La doctrina como el conjunto de opinión escrita vertida por los estudios del derecho a reflexionar sobre la validez real, formal o intrínseca de las normas jurídicas. La doctrina internacional la podemos encontrar en obras, publicaciones y congresos científicos determinados publicistas o autores de renombre internacional. Artículo 36 de la Corte Internacional de Justicia. La competencia de la Corte se extiende a todos los legítimos que las partes le someten y a todos los asuntos especialmente previstos en la Carta de las Naciones Unidas, en los tratados y convenciones vigentes. La costumbre internacional. La costumbre internacional o norma consuetudinaria internacional o derecho internacional es el procedimiento espontáneo de elaboración de derecho internacional, resultante del comportamiento de los estados, descrita en el artículo 38 del Estatuto Internacional de la Justicia, como la práctica seguida por los sujetos internacionales, que es generalmente aceptada por estos como derechos. Los principios generales del derecho internacional. Los principios generales del derecho internacional público como fuente del derecho están consignados expresamente en el artículo 38 de la Corte Internacional de Justicia.
entendido como un catálogo implemento de fuentes. Los principios generales del derecho están contenidos en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas serán, entre otras fuentes considerables por la Corte en solución de los casos sometidos a su conocimiento. La 2. Los principios del DIP serían los de aquellos contenidos en el artículo 38, por lo tanto no derivados de los órdenes nacionales, corresponden a principios particulares propios de la especificidad del DIP. Los principios la jurisprudencia. Los principios generales del derecho representaron un papel modesto en la jurisprudencia internacional, aunque se reconoce una aplicación mayor en aspectos procesales debido al desarrollo de estos ordenamientos internos. Gracias.